Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté viendo este video. Ahora vamos a analizar la guía 4 para la semana 4 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Lo primero que vamos a hacer es revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Vemos por acá el cuadro de contenidos. Seguimos con la unidad literatura del manierismo. Los contenidos a estudiar son los textos periodísticos. Dentro de estos vamos a analizar los textos publicitarios, su finalidad y características. También vamos a estudiar la publicidad y la propaganda y las diferencias que existen entre estas. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda redactar un texto publicitario y un texto propagandístico. Dicho esto, pasamos a la primera actividad. En la primera actividad se le dice: desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno. La actividad 1 consta de 2 puntos que se deben satisfacer. El primer punto es: haz una lluvia de ideas con tu familia sobre la publicidad y la propaganda. Debes preguntar cuál es la intención de los textos publicitarios, qué tipo de lenguaje utilizan, cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda, si alguna vez adquirieron un producto porque lo vieron o escucharon en un anuncio publicitario, y todo eso que le respondan debe anotarlo en su cuaderno. En este punto que nos piden compartir con la familia y hacerles ciertas preguntas para que ellos opinen, vamos a plantear las preguntas de forma más específica. Lo primero que se le pide que cuestione entre su grupo familiar es cuál es la intención de los textos publicitarios. La publicidad tiene dos tipos. Está la publicidad comercial y la propaganda puramente dicho. La publicidad comercial lo que va a perseguir siempre es venderle un producto. No le interesa su sentimiento, su estatus social, no le interesa nada más que venderle ese producto. En el caso de la propaganda, lo que busca la propaganda es apelar a sus sentimientos, que usted presente una actitud, realice una acción o deje de presentar esa actitud o deje de realizar esa acción según sea el caso. Otra de las preguntas que se le pide hacer a su grupo familiar es qué tipo de lenguaje utilizan en la publicidad. Desde el lenguaje culto, que es un tipo de lenguaje más refinado, para el cual se necesita un poco más de conocimiento para comprenderlo, hasta el lenguaje coloquial, que es de más fácil entendimiento para las personas. También se le pide que cuestione a su grupo familiar acerca de cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Ya lo decíamos anteriormente. La publicidad busca venderle un producto sin importar quién sea usted. La propaganda busca apelar a sus sentimientos, sus emociones, para que usted realice o deje de realizar una acción, presente una conducta o deje de presentarla. Agregado a esto, debe preguntarle si alguna vez adquirieron un producto porque lo vieron o escucharon un anuncio publicitario. Muy seguramente la respuesta a esta pregunta va a ser afirmativa, dado que en más de alguna ocasión nos hemos dejado llevar por un anuncio publicitario que nos presenta un producto, el cual a través de ese anuncio publicitario nosotros comenzamos a necesitar aparentemente, porque el mismo anuncio publicitario nos hace crear esa necesidad, ese deseo de ese producto, y vamos nosotros y lo compramos. Al terminar de cuestionar a su grupo familiar, usted debe anotar todas las respuestas de ellos en su cuaderno. El punto 2 le pide que reflexione sobre las respuestas obtenidas de su grupo familiar y que elabore una definición propia de textos publicitarios y de textos propagandísticos, estableciendo qué es, cuál es su intención, el propósito comunicativo, los usos que la sociedad hace de estos, entre otros. Al terminar debe leer sus respuestas y replantear si fuera necesario. Hacer los conceptos de publicidad comercial y propaganda. Vamos a definir que la publicidad comercial está compuesta por aquellos textos que hacen uso de imágenes, de texto propiamente dicho, de colores, en el caso de ser publicidad, por ejemplo, en papel, cuando esa publicidad es transmitida por radio o por televisión, se hace uso de los sonidos, de personas y otros elementos para poder persuadir al espectador de que compre un producto. La publicidad comercial persigue fines económicos, pues da a conocer productos y servicios para el consumo de los seres humanos. Su finalidad es puramente que los receptores compren un producto. En el caso de la propaganda,
Actualmente son textos que son originados con la finalidad de llegar a un receptor del cual se busca que cambie sus sentimientos hacia algo, que cambie su manera de ser, sus acciones, apelando a sus sentimientos, propiamente dicho, a sus emociones, que éste se concientice de hacer algo o dejarlo de hacer. O por ejemplo, en el caso de hacerlo, un ejemplo sería ese llamado a reciclar que hay en algunos anuncios publicitarios, ese llamado a eliminar los criaderos de zancudos en nuestras casas, ese llamado al voto de algunos partidos políticos, están haciendo una propaganda, están utilizando textos publicitarios para hacer una propaganda en la cual buscan que usted haga algo. Por otro lado, tenemos aquellos que buscan que usted no haga algo, como por ejemplo aquellos anuncios publicitarios que le invitan a dejar de fumar o que le invitan a dejar de botar la basura en las calles. En fin, esos son algunos ejemplos. Diferencia entre publicidad comercial y propaganda. Una busca vender, la otra busca un cambio. Dicho esto, podemos pasar ahora a la siguiente actividad. En la siguiente actividad le piden que lea el siguiente texto publicitario y la información que se encuentra en los ladrillos. Vamos a revisar el texto publicitario. El texto publicitario es de un tipo de refresco y encontramos la información que vamos a analizar por este lado, que nos habla acerca de los componentes del anuncio publicitario. El primer componente es el componente icónico, que se nos describe como aquel que está compuesto o integrado por las imágenes. Dentro de estas pueden haber dibujos, fotografías, logotipos, entre otros. También tenemos acá, en el componente icónico, la tipografía. Esto es el texto, su forma, disposición y tamaño de las letras. Su análisis conlleva una doble lectura. Tenemos por acá las características de este componente. Esto es la descripción precisa de los elementos que la integran, como paisajes, objetos o personas. Subjetiva o conativa es el proceso de intentar descifrar lo que se nos sugiere, es decir, las sensaciones que despierta en el lector el anuncio. Para esto debe prestar mucha atención al uso de los imperativos, exclamativos e interrogativos. El otro componente que tenemos en los anuncios publicitarios es el componente verbal. Este está conformado por el eslogan, que es una frase muy breve e impactante que condensa el contenido esencial y con el que se pretende captar la atención del receptor. También tenemos el texto en sus diferentes formas. Puede haber texto descriptivo, texto narrativo, texto dialogado, texto expositivo, texto argumentativo, y su uso responde a tres principios. Estos principios son la eficacia, esto es el empleo del registro lingüístico variado. Se usan diversas palabras para llegar al mayor número de personas. Esto significa que vamos a usar palabras de dominio general que sean entendibles para todas las personas, que todas las personas puedan comprender el mensaje que se les quiere dar. También se va a integrar dentro de esto la innovación. Esto significa que se pueden incorporar neologismos, palabras nuevas, creadas por nosotros o creadas por la comunidad, que sean conocidas siempre por esta comunidad. Acá nos dice la creación de palabras nuevas. También se puede usar extranjerismos, palabras de otro idioma, igual que sean conocidas por las personas, que sean de fácil entendimiento para ellos, que sean comunes, que no sean rebuscadas. Y también se puede llegar a realizar la transgresión de la norma. Otra característica es la economía informativa. Esta es la búsqueda de la brevedad, es decir, que nuestro anuncio publicitario no se nos sature. Estamos en una cultura que no adora la lectura, a la que no le gusta la lectura, por lo cual no vamos a saturar nuestros anuncios de texto para que nuestro espectador, nuestro receptor, se sienta atraído a él y pueda captar el mensaje de una forma breve por el anuncio que se nos presenta. El anuncio es un afiche que está promocionando un refresco. El refresco, a disculpar mi pronunciación del inglés, se llama Thirsty Punch House. Se encuentra promocionado
con estas imágenes que vemos acá, imágenes de frutas, refrescos de diferentes sabores. Por acá tenemos un sol así con gafas, ¿verdad? Eso quiere enviarle el mensaje a usted que con este refresco se va usted a refrescar precisamente, va a dejar atrás el calor. Se hace uso de palabras imperativas, las cuales le llevan a hacer algo, como por ejemplo consciente a tus seres queridos, donde le dicen disfruta, donde le dicen combina, le están dando una indicación de lo que debe hacer. Se lo dicen a manera de exclamación para que se sienta el mensaje con una mayor intensidad. Los mensajes persuasivos serían estos que le llevan a hacer algo, como combina, la fruta que prefieras, disfruta en cualquier lugar, y el que teníamos aquí que es consciente de tus seres queridos bebiendo salud. Tenemos por acá el eslogan que es un sorbo para tu sed, y el nombre del producto y las imágenes que juegan para hacer más llamativo el texto publicitario. También se juega con el contraste de colores, rojo-amarillo, verde-amarillo, verde-rojo, para hacer el texto de igual forma más llamativo. Vamos a pasar a las preguntas que se nos plantean a partir de este texto publicitario. Las encontramos por acá. Se le dice, debes leer y observar el texto publicitario y resuelve las siguientes preguntas. Bueno, ya observamos y analizamos el texto publicitario, ahora vamos a responder las preguntas. Lo primero que se le cuestiona es, ¿qué tipo de producto se presenta? Ya decíamos que lo que se promociona es un refresco de diferentes sabores que le va a permitir disminuir el calor, refrescar su cuerpo, que además se dice que es 100% natural. Continuamos, la pregunta 2 le cuestiona acerca de qué elementos se usan para llamar la atención del receptor. Entre los elementos utilizados para llamar la atención del receptor está el juego de colores, que es bastante llamativo. Se hace un contraste de rojo amarillo, de verde rojo, para causar mayor impacto en el espectador. Se usan palabras extranjeras en el nombre del producto, de igual forma para llamar la atención del consumidor. Usamos un eslogan, el cual es un sorbo para tu sed, para llegar a las emociones de ese receptor. También se usan las frases persuasivas que le llevan o le indican al receptor que debe hacer algo. Dicho esto, en la pregunta siguiente, que sería la número 3, se le cuestiona acerca de qué frases utiliza para persuadir. Las frases utilizadas para persuadir son las siguientes. La primera es combina la fruta que prefieras y sorprende tu paladar. Le están presentando un mensaje que le pide que haga algo, le persuade, le está solicitando que usted realice una acción, en este caso combinar la fruta que prefiera para sorprender su paladar. La otra frase persuasiva es disfrute en cualquier lugar para llevar. Le están indicando que disfrute el refresco, que lo puede tomar en cualquier lugar, se lo puede llevar a donde usted quiera. Y tenemos la última, en la cual se le dice que consienta a sus seres queridos bebiendo salud. Vemos acá que se usa un hashtag para dar mayor relevancia al anuncio, dado que eso está muy de moda hoy, ¿verdad? Colocarle el hashtag a los anuncios publicitarios o a los mensajes o a las publicaciones que nosotros hacemos. Entonces, para ponerse un poquito a la vanguardia, han utilizado ese hashtag para colocar este mensaje. Siguiente pregunta, le cuestiona acerca de si reconoce el empleo de algún recurso literario. En este caso yo solo le voy a identificar uno, usted analizaría más para ver si hay algún otro. La figura literaria que vamos a identificar en esta ocasión es la exclamación, ya que en las frases persuasivas se usa en dos de ellas. Por ejemplo, cuando le dicen combina, se está usando la expresividad para causar un mayor impacto, una mayor emoción en usted y que usted se convenza de que tiene que probar ese producto. También cuando le dicen disfruta, se está usando la exclamación, pues esto transmitiendo el mensaje con mayor intensidad. También en el punto que le dicen sin calorías, estamos usando la exclamación. Continuamos y en el siguiente punto, que sería el punto 5, se le cuestiona acerca de qué enunciados se emplean para conectar con las emociones del receptor. Los enunciados que emplean para conectar con las emociones del receptor son prácticamente todos los que se presentan acá, desde que le presentan el eslogan un sorbo para tu sed,
cuando le dicen combina la fruta que prefieras y sorprende tu paladar, cuando le dicen disfruta en cualquier lugar para llevar, pero la más intensa es cuando le dicen consciente a tus seres queridos bebiendo salud. Continuamos en el punto 6. ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del texto? Sabemos que la intención comunicativa o propósito del texto, desde el momento en que es un anuncio publicitario, este texto lo que persigue es que usted compre un producto, en este caso un refresco. En el punto 7 se le pide que valore la incidencia de la publicidad en la sociedad salvadoreña. Acá usted desde su propia realidad va a colocar su punto de vista personal acerca de qué opina, de cómo incide, de qué efectos causa la publicidad en la sociedad salvadoreña. Para ayudarle un poquito le comentaré que la publicidad tiene gran dominio, gran poder sobre todos nosotros los salvadoreños, ya que por ejemplo vemos un teléfono nuevo de última generación, a pesar de que tal vez no tengamos los recursos necesarios para alimentarnos, para ir al médico o para poder acceder a los servicios básicos, sí vamos a hacer un esfuerzo para obtener ese teléfono nuevo de vanguardia. También nos dejamos llevar por esos anuncios en que las celebridades realizan X o Y acciones y nosotros también las queremos hacer o queremos comprar aquello que ellos usan. Así que sí, los salvadoreños sí nos dejamos llevar mucho por la publicidad y lo que ésta nos presenta, creyendo que todo lo que se nos presenta en la publicidad es 100% cierto, cuando no lo es. Al haber completado este cuestionario, vamos a analizar la información que se nos presenta en el bloque de la paz, donde se nos dice ¿sabías qué? ¿Qué nos tratan de informar? Nos tratan de informar que las diferencias entre propaganda y publicidad radican en que la primera busca incidir en la ideología y modo de pensar de la población, como ya comentábamos. Por ejemplo, intentando convencer respecto a una decisión electoral, esto es convencer a alguien de que vote por X o Y partido, o incluso implantar ciertas normas de conducta en la población o erradicar algunas consideradas nocivas. La publicidad, por su parte, hace caso omiso, o sea, no le importa lo que usted piensa, su modo de pensar, lo que le importa es únicamente que usted fomente la compra de un producto o hacerle ver los valores de una empresa determinada que fabrica ese producto que le están presentando. Continuamos con el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro le presentan esta información. Diferentes instituciones utilizan técnicas persuasivas para promover campañas de sensibilización de la ciudadanía ante determinados fenómenos que preocupan o generan alarma social. Por ejemplo, accidentes de tránsito, incendios forestales, entre otros. Están puntualizando acá de que diferentes instituciones hacen campañas persuasivas utilizando propaganda con la finalidad de causar un efecto positivo en nosotros, como por ejemplo disminuir los accidentes de tránsito, disminuir los incendios forestales, entre otros. En el siguiente cuadro ahora se le presentan algunos tipos de propaganda. La propaganda puede ser social, puede ser política, puede ser religiosa, cultural o medioambiental. Establecido esto, vamos con la siguiente actividad. En este punto nos toca analizar la actividad número 3, en la cual se le pide que lea el siguiente texto propagandístico o texto propagandístico que se nos presenta. Va orientada a la separación de residuos. Separar residuos es una tarea sencilla. Este es el eslogan. El mensaje o los mensajes son: permite el reciclaje y el reuso, dignifica el trabajo de los recolectores, ayúdanos a cuidar el planeta. Luego de observar el texto vamos a revisar las preguntas que se nos plantean respecto al mismo. Las encontramos acá. Se nos dice: después de leer y observar el texto publicitario, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primero, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es que usted aprenda a reciclar, es que usted aprenda a separar los residuos, que aprenda a separar la basura, que practique el reciclaje y el reuso. En la pregunta 2 se le cuestiona acerca de si considera que el texto busca influir en la conducta del receptor y por qué. Claro que el texto busca influir en la conducta del receptor, busca que éste ya no bote la basura así como la genera, busca que éste separe los residuos, que aprenda a reciclar, que ponga en práctica la reutilización, que considere el trabajo de los recolectores y que con todo esto
contribuya a cuidar el planeta. En el punto 5 se le cuestiona acerca de en qué otras situaciones se utilizan los textos propagandísticos. Acá, en el texto propagandístico que nos dan como ejemplo, lo estamos utilizando desde un punto de vista social, en el cual se busca crear conciencia en el receptor acerca de la importancia del reciclaje, el reuso y la reutilización. Pero también se puede usar propaganda. Acá, en el texto propagandístico que nos dan como ejemplo, lo estamos utilizando desde un punto de vista social, en el cual se busca crear conciencia en el receptor acerca de la importancia del reciclaje, el reuso y la reutilización. También se puede usar propaganda en la política, como por ejemplo cuando le hacen el llamado a votar por un candidato determinado. También se puede usar la propaganda en el aspecto medioambiental, dado que se pueden publicitar eventos de reforestación, eventos de concientización hacia el cuidado de las zonas verdes, hacia la disminución, hacia tener las precauciones necesarias para disminuir los incendios forestales, entre otras. Luego tenemos el punto 6, en el cual se le cuestiona acerca de si considera que la propaganda puede ser utilizada para propagar determinados valores o comportamientos acorde a los intereses del emisor. Y sí, claro que sí. Por ejemplo, las iglesias pueden dar a conocer sus mensajes a través de la propaganda. Las escuelas pueden dar a conocer ciertos valores a través de la propaganda. Estos son algunos ejemplos en los que el emisor transmite sus intereses usando propaganda. En el punto 7 se le pide que valore la incidencia de los textos propagandísticos en la sociedad salvadoreña. Los textos propagandísticos, al igual que la publicidad comercial, tienen mucha incidencia, quizás en un nivel un poco más bajo, vamos a ser más conscientes en este punto. Si llegan al receptor, en este caso el receptor salvadoreño, quien a veces crea conciencia de los mensajes que se les transmiten a través de estos textos. Muchas veces estos textos se dejan pasar y no logran concientizar al receptor, pero sería necesario que todos, como salvadoreños, pongamos más atención a este tipo de mensajes que son mensajes que buscan nuestro bien, el de las personas que nos rodean y el de nuestro planeta en general. Detallado y analizado esto, pasamos a la siguiente actividad, que en este caso sería la actividad 4. Para la actividad 4 se le pide que resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno. Primero, a partir de la lectura de ambos textos, los textos publicitarios y propagandísticos que se le muestran en la guía, va a elaborar un cuadro a partir de la observación de esos textos, un cuadro comparativo entre las características de un texto publicitario y un texto propagandístico. Tenemos acá el modelo que vamos a seguir. Del lado izquierdo estaría el texto publicitario, del lado derecho el texto propagandístico. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre ambos? Por ejemplo, el texto publicitario hace uso de colores estridentes. El texto propagandístico hace uso de colores más sobrios. En el caso del texto publicitario hay una mayor intensidad de las frases persuasivas, aquellas frases que le indican o le llevan a hacer algo. En el caso del texto propagandístico hay una menor intensidad persuasiva. El texto publicitario busca venderle un tipo de refresco y el texto propagandístico busca concientizarle acerca de la importancia de separar los residuos. Estas serían 3 características importantes para cada tipo de texto. Usted puede seguir observando los textos y agregar algunas otras. En el punto 2 le cuestionan acerca de si usted tuviera una empresa de publicidad, ¿qué aspectos cambiaría en la publicidad actual? Si fomentaría el consumo responsable y qué tipo de marcas publicitaría. Para responder a eso, darles un ejemplo de cómo se debe responder a eso, vamos a analizar cada una de las preguntas. Por ejemplo, ¿qué aspectos cambiarías en la publicidad actual? De acuerdo a mi punto de vista, yo en lo personal cambiaría el uso abusivo de la figura femenina, ya que si vemos en muchas ocasiones y en la mayoría de comerciales se hace uso
de la imagen femenina como publicitar marcas que incluso no lo ameritan. Lo que cambiaría es eso, tratar de disminuir ese abuso de la figura femenina. La siguiente pregunta le cuestiona acerca de si fomentaría el consumo responsable. Y sí, fomentaría el consumo responsable tratando de hacer conciencia en el receptor de comprar aquello que realmente necesita y no comprar solamente por impulso. ¿Qué tipo de marcas publicitarías? El tipo de marca que publicitaría son marcas amigables con el medio ambiente y aquellas que son originadas de la producción autosostenible. Tenemos respondido el punto 2, vamos con el punto 3. En el punto 3 se le pide que evalúe la propaganda de ideas, valores o formas de comportamiento a través de los mensajes implícitos en la propaganda que circula actualmente en el país y que además detalle el impacto que ésta tiene en la vida cotidiana. Para responder al punto 3, vamos a detallar lo siguiente, y eso es que a través de los mensajes propagandísticos suelen transmitirse formas de comportamiento que se creen adecuados para la sociedad. Es así que se fomentan valores como el consumo responsable, el amor y la unión familiar, la responsabilidad en general, la no violencia, el respeto, la cooperación, entre otros. Para el punto 4 se le pide que enumere algunas situaciones cotidianas en las que se evidencia el uso del lenguaje persuasivo y cuál sería la intención de su uso en una situación concreta. Estas situaciones pueden ser situaciones familiares, situaciones sociales, reuniones entre amigos, entre otras. Respondiendo a esto, vamos a poner como ejemplo cuando nuestros padres nos dan consejos y para eso nos dicen ciertas frases, como podemos mencionar la siguiente: si quieres que te vaya bien en la vida, debes actuar correctamente. Ese consejo está haciendo una persuasión en usted acerca de que si usted quiere obtener buenos resultados en su vida, debe comportarse de buena manera. Otro ejemplo sería cuando en una iglesia le dicen seguir a Dios es la mejor opción. Le están indicando que si usted quiere que su vida vaya por buen camino, tener cosas buenas en su vida, lo que debe hacer es seguir a Dios. Hemos resuelto así la actividad 4 y pasamos a la actividad de cierre, que sería la actividad 5. Pero antes vamos a analizar el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla, el cual nos detalla lo siguiente. Los anuncios publicitarios y propagandísticos sugieren ideas que no están dichas. La sugerencia a veces está dada por la imagen, otras por el texto y en ocasiones por la imagen y el texto a la vez. Lo explícito es lo que el mensaje dice a través de las palabras e imágenes, y lo implícito es lo que el receptor interpreta, pero no se ve ni escucha. Ahora sí vamos a pasar a la actividad de cierre, la actividad 5, en la cual le piden que, para terminar, diseñe su propio texto publicitario y su propio texto propagandístico, siguiendo las siguientes instrucciones. Primero, para el texto publicitario, le piden que piense en un producto que usted pueda ofrecer. En este caso, en el ejemplo que les voy a presentar, vamos a ofrecer un paquete turístico. Un paquete que va a incluir alojamiento, comida, transporte, actividades de diversión, entre otros. Además, debe redactar un eslogan llamativo. Esto es una frase que invite al cliente de ese producto a obtenerlo, a comprarlo. Debe diseñar también un logotipo de su marca que represente su empresa. Agregado a eso, debe utilizar lenguaje imperativo y persuasivo, indicando a su cliente que debe obtener su producto. Y finalmente, debe utilizar su creatividad para elaborar el texto inédito. Vamos a ver ahorita la propuesta. Tenemos varios anuncios publicitarios elaborados por los estudiantes de bachillerato técnico en turismo para 2019, pero vamos a tomar este como referencia y vamos a evaluar que tenga todos los elementos que se necesitan. Primero tenemos por acá el logo que representa a la empresa, la marca, el nombre del producto con el texto iconográfico, el eslogan
que reza de la siguiente forma. Este es: deja en nuestras manos tu viaje tropical. Tenemos el detalle de los elementos que integran el producto, en este caso el paquete turístico, el detalle del precio y cuántas personas pueden acceder a este paquete turístico. Por acá tenemos una frase persuasiva: haz que tu viaje de fin de semana sea una explosión tropical acompañado de tu familia. Tenemos así entonces ya elaborado el texto publicitario que nos requiere la guía, en el cual se nos está vendiendo un producto. Este producto es un paquete turístico. Se hizo uso de la creatividad, claro que sí. Se jugó con los paisajes, con los colores, se agregó imágenes de los destinos a visitar, se colocó de forma estratégica imágenes para hacer más llamativo el anuncio publicitario. Tenemos el logo, tenemos el eslogan, el nombre del producto, en fin. Nuestro anuncio publicitario está muy completo. Regresamos a nuestra guía y ahora vamos a analizar qué necesitamos para la elaboración del texto propagandístico. En este caso les voy a dar un ejemplo encontrado en internet. Usted puede tomar como referencia ese ejemplo y elaborar su propio texto propagandístico. Para la elaboración del texto propagandístico lo que se le pide es lo siguiente: que piense primero en una idea de algún tema que quiere difundir. En nuestro caso va a ser esa idea referida a que las personas lean, adquieran el hábito de la lectura. Además se le dice que esta idea debe contribuir a mejorar algo dentro de su comunidad. Y claro que la lectura va a contribuir a mejorar mucho dentro de la comunidad, ya que los niños van a desarrollar la lectura comprensiva, el pensamiento lógico, van a poder estructurar mejor sus ideas, van a poder conocer más aspectos acerca de la cultura general, entre otros beneficios que va a traer la lectura. Además se le pide que diseñe el texto iconográfico, que ya lo vamos a ver, que añada lenguaje persuasivo, es decir, lenguaje que invite a las personas a hacer esto que usted quiere que hagan, y que utilice la creatividad para crear el texto inédito. Vamos a mostrar el texto que tenemos como propuesta, que usted va a tomar como referencia para hacer el suyo propio. Tenemos por acá toda la imagen que está haciendo la invitación a que usted lea. Juegan con los colores, juegan con las imágenes, con los objetos, con los elementos. Le presentan números, un libro, un arco iris, un tucán, y le dicen lo siguiente: dedica horas a la lectura y vive tu propia aventura. Esa sería la propuesta entonces para el texto propagandístico, y podemos regresar a nuestra guía de nuevo. Habiendo hecho eso, pasamos a la autoevaluación. En la autoevaluación se le pide que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y marque con una X según su nivel de desempeño. Primero le dicen que debe responder qué nivel ha alcanzado. Sí, hizo una lluvia de ideas con sus familiares para establecer la definición de publicidad. Si lo logró, marcará logrado; de lo contrario, en proceso. Si logró leer críticamente los textos publicitarios y propagandísticos, si lo logró, marcará logrado; de lo contrario, en proceso. Si desarrolló la comprensión lectora a partir de interrogantes sobre ambos textos, si lo logró, marcará logrado; de lo contrario, en proceso. Si logró emitir juicios de valor sobre los textos publicitarios y propagandísticos basándose en experiencias de su entorno, si lo logró, marcará logrado; de lo contrario, en proceso. Finalmente, si logró redactar un texto publicitario y un texto propagandístico inéditos, si lo logró, marcará logrado; de lo contrario, en proceso. Recordemos siempre que si algún criterio le quedó en el nivel de en proceso, deberá retomar ese punto, esa actividad, recuperarla, analizarla, volverla a hacer, hacerla de una mejor manera para obtener el nivel de logrado. Eso sería entonces todo lo que hay que hacer en la guía 4 para la semana 4 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura.